vamos a ver este tema que es muy importante, que es cómo tener éxito en una entrevista laboral. Y es que ayer compartía justamente con una persona que es importante este tema tanto para las personas que van recién egresando de la universidad como para quien ya tiene experiencia en el ámbito profesional, porque en realidad el tema no es que tengan o no tengan experiencia en un trabajo o en su giro, en su rubro, en la posición que están buscando de acuerdo a su carrera, sino el tema es que no tenemos experiencia nunca en la parte de búsqueda de empleo. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a buscar empleo. Nuestro trabajo es colocarnos y ejercer para lo que fuimos preparados. Pero en realidad siempre tenemos este sesgo. Las personas que van recién egresando, pues obviamente pasan por muchas situaciones también en la parte emocional de no, no creo que me contraten, es que, ¿qué les puedo ofrecer? No tengo las habilidades. O hay quienes se van a todo al extremo, ¿no? De, por supuesto que tengo estas habilidades y a veces se venden tan caro en el mercado que sin experiencia, pues obviamente va a ser complicado que los vean porque no tienes experiencia, pero estás fuera del rango salarial y entonces eso hace que tus probabilidades se minimicen o que a la larga o al corto tiempo te hagas consciente de que el sueldo que estás pidiendo versus lo que tú puedes ofrecer en experiencia y conocimientos, pues no está acorde a, ¿no? Y en el caso de la gente que está buscando empleo ya una vez que tiene esta experiencia, evidentemente, sí, ya tiene experiencia en lo que hace, pero no en cómo vender esta experiencia. Por ahí tenemos varios casos que podremos mencionar en ese sentido, como por ejemplo hay gente que pasa años en una organización y durante ese inter, pues no se dio la oportunidad de visitar alguna compañía para poder ver qué preguntas podrían estar haciendo, siquiera por curiosidad. Esa sería una de mis recomendaciones para poder abrir esta conferencia que vamos a tener el día de hoy, que aunque ustedes tengan empleo y sean los más felices en estar en ese empleo, la recomendación sería, por favor, vayan a tener una entrevista en una empresa donde les agrade el perfil, a participar, para que vean qué es lo que les están preguntando, qué es lo que están viendo afuera, qué perfil están solicitando y de esta forma encaminar su perfil hacia eso que está el mercado solicitando para hacerse competitivos, de tal forma que ustedes descubran, qué es lo que están pidiendo allá afuera y empezar a trabajar en esas habilidades o conocimientos que las empresas afuera están pidiendo. De esta forma están enganchados, están actualizados y no tienen ese miedo de acudir a una entrevista cuando sea necesario. Entonces, esa sería una recomendación. Pues bien, mi nombre es Miriam Uriostegui, represento Desarrollando el Talento y vamos a ver el día de hoy cómo tener éxito en una entrevista laboral y una de ellas es no quedarse callados ante las preguntas. Entonces vamos a dar inicio a este tema que es por demás interesante y que forma parte fundamental dentro del proceso de reclutamiento y selección. Entonces vamos a continuar. El temario. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo romper el hielo, tener una entrevista, la estructura, perdón, de una entrevista para que ustedes la identifiquen, cómo responder a preguntas difíciles y la importancia de las pruebas psicométricas, porque a menos de que vayan a una empresa muy chiquita, no les van a hacer las pruebas psicométricas, pero en la mayoría de las empresas ya utilizan algún software para poder aplicarles psicométricos y algunas otras pues los utilizan de manera manual. Bueno, vamos a empezar con cómo romper el hielo. Platíquenme ahí en el chat cómo es que ustedes o qué estrategias han utilizado para poder romper el hielo. Por aquí nos comparte Maya, dice, su expectativa es, la expectativa de Maya es aprender cómo responder de la mejor manera posible. Preguntas como cuál es tu valor agregado, cuáles son tus habilidades y por qué te deberíamos contratar. ¿Cuáles son preguntas que
Son preguntas que siempre tengo problemas en contestar. Bien, Maya, mucho va a ser en el sentido de que cuánto te conoces, porque el valor agregado solamente tú lo conoces, tus habilidades solamente tú las conoces. Entonces, es importante, ahorita que veamos la parte de la psicometría, es importantísimo checar o saber en qué soy bueno, cuáles son mis habilidades, cuál sería entonces mi valor agregado y haciendo diferencia con todo el mundo de gente que está buscando empleo. ¿Qué ofrezco? ¿Verdad? Lo mismo pasa para aquellos que se manejan de manera independiente. O sea, hay mucha competencia, entonces, ¿qué valor agregado es el que yo puedo ofrecer? Andrea dice que su expectativa sería el cómo llevar una entrevista correctamente donde pueda abordar tanto mi experiencia como otras habilidades y aptitudes de manera concreta, ¿ok? Me parece que concreta eres, ¿no? Al momento de que te veo cómo redactas esto, eres concreta y de igual manera es mucho conocer tus habilidades. Pero bueno, regresemos a la pregunta de cómo rompen ustedes el hielo, ¿no? O sea, ¿cómo rompen el hielo en una relación? Imagínense que van empezando. Es lo mismo o similar cuando ustedes van a una compañía en la que se presentan, van en la parte profesional y quizá van a ir a recogerlos o van por ustedes a la sala o a vigilancia o no sé, ¿no? Y todo ese trayecto que hay que pasar para llegar a la oficina, pueden ustedes ocuparlo para hacer ameno ese camino, hacer algunas preguntas pues triviales, ¿no? Para poder entablar una conversación con la persona que justamente los va a entrevistar. Entonces, Angélica dice, primero saludar y si hay oportunidad preguntar cómo está, cómo se siente. Es correcto, tan simple como eso, no necesitamos ir serios o como tablas del lugar que vamos a ir pasando con esta persona, pues hacerlo lo más ameno posible para justamente al final esas preguntas que ustedes tienen que hacer las hagan sin ningún problema. Y entonces empezaríamos con la sonrisa. ¿Cuántas veces tenemos un rostro muy diferente cuando estamos totalmente serios o nerviosos y eso causa una impresión equivocada? Pero cuando sonreímos, nuestro rostro se transforma por completo y entonces esto hace obviamente como una reacción espejo de la otra persona. Cuando yo sonrío en automático, ¿verdad? La otra persona básicamente va a hacer exactamente lo mismo. De ahí, por eso la importancia que tengamos esto. Ok, aquí Luis dice que quiere saber cómo lucirse en una entrevista, es decir, venderse como la mejor opción y contestar la pregunta más difícil que he tenido que responder y es, veo que te has movido de empleos en los últimos años durante menos de un año en cada uno. Eso me muestra inestabilidad. ¿Por qué te debería contratar? Justo. Bueno, vamos a abordar esos temas también. Luis, por favor, si lo olvido, levanta la mano y lo retomamos porque sí es muy importante ese tema. Y recuerden que eso va a tener mucho que ver con qué tanto conocimiento tengo de mí para vender lo que sé que puedo hacer de la mejor manera, a diferencia de toda mi competencia, ¿vale? Lo siguiente es justamente, sea amable, ¿no? O sea, si vamos a buscar empleo, quizá el nervio nos está ganando, ya no sonreímmo, pero además no es que no sea amable, lo que pasa es que estoy tan nervioso que ya no saludé, evitemos eso, o sea, ya vamos en camino, ya estamos ahí, ya estamos en el proceso de la entrevista, relajémonos, respiremos profundo para que estos simples y sencillos pasos que hacemos en cualquier otro lugar, los hagamos. Ya estamos en un paso en el que es para que nos observen, nos midan en cuanto al nivel de respuestas que vamos a dar y justamente lo que ustedes mismos están diciendo, ¿cuál va a ser el diferenciador? ¿No? Entonces, si van a contestar preguntas muy difíciles, esta parte de romper el hielo va a ser fundamental para que estén lo más relajado posibles en esa sección.
muéstrate receptivo, ¿sale? Entonces, nada de recargarnos hasta atrás en el asiento, ni estar demasiado hacia el frente. O sea, es una postura normal, natural, en la que ustedes pueden mostrar este interés a la persona. Mirar a los ojos siempre ayuda. Ahora, ¿cómo es esta estructura de la entrevista? Primeramente, les van a preguntar información personal. En esta información personal, ¿qué es lo que van a ver? ¿Qué es lo que van a revisar? Datos generales como la edad, estado civil, dirección, etcétera, que son lo básico, ¿vale? Datos familiares, con quién vives, distribución de ingresos, ocupación de tus familiares, etcétera. Los gastos, para ver de qué, o sea, cuál es el sueldo que tú deseas versus toda esta información que deberás hacer un análisis, porque al final del día el reclutador lo está haciendo cuando te pregunta cuál es tu pago de renta, gastos fijos, si alguien depende de ti, etcétera. ¿Cuáles son tus hobbies e intereses justamente para conocerte un poco más y ahí puedes aprovechar, seguir rompiendo el hielo? Y tus planes a futuro. Los planes a futuro deben de estar, por eso es que es importante que te conozcas, deben estar conectados justamente con tu propósito de vida y tu propósito de vida no puede estar tan distante, ¿no? Uno del otro. O sea, es decir, tu propósito en la parte profesional, cómo se hila con tu propósito de vida. Y ahí donde tú tienes que darle un poquito más de carnita al reclutador para darle información que empate con lo que tú también puedes hacer dentro de la organización. Ahora, esta información que ustedes están viendo ahí de datos generales, etcétera, normalmente se hacen esto o se piden esta información cuando son las posiciones demasiado operativas, ajá, pero hay preguntas que podemos iniciarlas como, háblame de ti, ¿no? Esas preguntas que, híjole, ¿qué le digo de mí? O sea, ¿cómo le digo? Si bien es cierto, no estamos en una charla de café, también es cierto que es una forma de mostrarte en esta apertura. ¿Qué tanto muestras de ti, no? ¿Qué tanto me conversas de ti? ¿Qué puedes platicar? Puedes platicar justamente de quién eres como persona, con quién vives, ¿no? A lo mejor qué lugar de tus hermanos ocupas, qué te gusta hacer y estás dando tus hobbies, cuáles serían tus sueños o tus metas a mediano y a largo plazo. Entonces, ya de esta forma estás abarcando toda la información. Si hay alguna información que tú no hayas proporcionado al reclutador, seguramente esta persona te va a preguntar al respecto de una forma ya más directa. Pero mientras ya lo hiciste, ya lo diste a conocer y comentar un poquito más sobre la parte humana. Y si te fijas, sigues rompiendo el hielo, ¿sale? Porque esa persona, o sea, esa persona que tienes ahí, ese reclutador que tienes enfrente tuyo, es de igual manera una persona, ¿sale? Es una persona que también tiene hobbies, que también tiene situaciones, etcétera. Y puede o no identificarse contigo. Bueno, lo siguiente es la información laboral. ¿Qué nos van a preguntar? Pues bueno, tener en cuenta, por ahí me decía alguien que en alguna entrevista olvidó, pues por completo información o sea, imagínense que de repente pues caemos en ese nervio y de repente se nos olvida, ¿no? Entonces, por eso les digo, respiren, trabajen esa parte, ensáyenlo si es necesario, no pasa nada, nadie los va a ver en su casa. Entonces, al final del día, si ustedes lo consideran, háganlo para que se vayan más relajados a la entrevista. Les van a preguntar sobre su último puesto, el tiempo que laboraron en esa compañía. Eviten, por favor, decir algo que no sea real, o sea, porque si ustedes pasan los filtros y a ustedes al final les piden sus cartas de recomendación y hacen esta solicitud, perdón, de referencias laborales y no coincide con las cartas que ustedes están brindando, o las fechas que ustedes están brindando, pues están en graves problemas porque eso puede ser la finalización de su proceso de selección. Las actividades que desempeñaron, los logros, es importante que estos vayan encaminados o que tengan un dato estadístico, un dato numérico, un dato duro, pues, en el que ustedes puedan colocar de qué manera contribuyeron a la organización en la que estuvieron trabajando. El motivo de salida, los retos enfrentados, eso siempre ayuda para describir, pues, qué tuvieron que hacer, ¿verdad?, para llegar a esos logros. Las anécdotas las soportan, es decir, son el soporte de todo eso que tú estás argumentando, también ayuda
Antes de pasar a esta parte de la oferta laboral, en esto les quiero decir, eviten hacer un mal comentario de sus empleos o jefes anteriores. Aunque así haya sido, aunque haya sido la verdad, eso no deja ninguna experiencia positiva para ustedes frente al reclutador. Pregúntense, siempre que algo vayan a decir, pregúntense, ¿esto que voy a decir agrega valor a, lo que, a la posición a la cual estoy participando? ¿Agrega valor para que el reclutador me seleccione? Si la respuesta es no, evidentemente descártelo, ¿vale? Bueno, y ahora sí, en la oferta laboral, aquí les van a hablar sobre las prestaciones, sobre el horario, sobre las posibilidades de crecimiento y el proceso de selección. Es importante que en esta sección, casi ya, que es la última, digamos, que nos dan, justo es para conocer la generalidad del ofrecimiento, ¿no? De lo que implica la posición en cuestión de lo que yo voy a recibir a cambio. Entonces, aquí es importante que ustedes hagan algunas preguntas. Yo les diría, ustedes hacen preguntas al final de la entrevista, escríbanme por favor en el chat o abran su micrófono. Hacen preguntas que vayan relacionadas a lo que están buscando. Por ejemplo, si hay un desarrollo o un crecimiento profesional, cuánto tiempo tarda el proceso de selección, para que ustedes se den una idea si van a estar esperando la llamada en 1 o 2 semanas. Obvio, ustedes no tienen por qué dejar de buscar hasta que en una empresa les digan que sí, ¿sale? Lo mismo que pasa con las empresas no dejan de buscar candidatos hasta que encuentran a esa persona que les llena el ojo, tanto al reclutador como al que será el jefe inmediato o el jefe del área. Entonces, es importante que ustedes sigan esta búsqueda, pero sí será relevante que ustedes pregunten cuánto tiempo les va a llevar el proceso, qué es lo que sigue una entrevista con el que sería su jefe inmediato, qué recomendaciones puede brindar para prepararse para esa entrevista, si van ustedes a ser psicométricos. Muestren interés también a través de esas preguntas. Por ejemplo, le pueden preguntar a la persona si han desarrollado a otras posiciones, a otras personas dentro de la organización, si ellos mismos han pasado un proceso de desarrollo dentro de la empresa, preguntarles, oye, ¿tú cómo te sientes aquí? ¿Estás a gusto? Imagínate que alguien te pregunte esto, realmente impacta porque no te esperas como reclutador esa pregunta. Y así como nosotros como reclutadores nos damos cuenta de cuando ustedes están alterando la información, mintiendo o creando alguna historia, ustedes también se pueden dar cuenta si le hacen una pregunta así de directa al reclutador. Oye, ¿tú te encuentras a gusto dentro de la empresa? Entonces, observen cómo ve, observen cómo contesta, observen en cómo está dando esa información, porque ustedes ahí se pueden dar cuenta de si está contestando solamente por contestar o realmente se encuentra a gusto en esa organización. Se los digo para aquellos que les importa mucho el tema de tanto desarrollo como de ambiente laboral. Bueno, ah, aquí dice Angélica. Bueno, Maya dice que casi no. Angélica dice, a veces no dan mucha información sobre las actividades específicas sobre la etapa de capacitación. Bueno, pues puede ser una pregunta que tú puedes hacer al respecto. Si no tienes respuesta, lo importante es que salgas de tu zona de confort, y te atrevas a hacer esas preguntas para que puedas ver qué tipo de respuestas puedes tener al respecto. Fíjate, aquí es importante lo primero que hicimos, que fue justo empezar a romper el hielo. ¿De qué manera lo estamos rompiendo? ¿Cómo estamos empatizando con la persona? Recuerden, la persona o el reclutador que tenemos enfrente de nosotros es igual una persona que a veces simplemente con una pregunta de cómo estás, como por ahí decía alguien, inclusive no sabemos si a esa hora que llegamos ya comió. Preguntas triviales, no necesitamos ser expertos, ¿verdad? Solamente es la parte social que lo haríamos con cualquiera. Ok, ¿cómo responder a preguntas difíciles? ¿No? Sé sincero. Y ahí parte mucho lo que le estaba comentando a un inicio,
¿Qué tanto se conocen? O sea, por ejemplo, a ver, contéstenme en el chat, díganme tres habilidades o tres fortalezas que ustedes tengan y cuéntenme tres áreas de oportunidad, o sea, debilidades que tengan. A ver, cuéntenme por favor ahí en el chat. Quisiera ver qué responden, porque a veces ni eso nos conocemos. Y háganlo abierto a manera de que los demás vean también justamente qué es lo que pasa, qué es lo que colocan. Algo que pasa muy seguido es que nos digan, soy muy perfeccionista, pero ¿qué creen? Esa respuesta ya la tenemos más que castigada. O sea, está así ya sobreexplotada esa respuesta y muchas veces ni siquiera es un área de oportunidad. O sea, recuerden, van a dar áreas de oportunidad verdaderas, no es para que se sigan ensalzando de que, ay, son bien orientados a la tarea, conmigo no vas a tener problemas, etcétera. Son áreas de oportunidad de verdad y cómo están resolviendo estas áreas de oportunidad, ¿vale? No los veo que escriban, ¿eh? Eso afirma mi teoría. Bien, habla de tus aprendizajes, o sea, ¿qué fue lo que aprendiste? Cuando tú argumentas tus respuestas a esas preguntas difíciles, atrayendo alguna anécdota, alguna historia, eso ayuda en la credibilidad de esa respuesta. Entonces, ayúdate de esas anécdotas. Por eso es que deben ser áreas de oportunidad o situaciones reales, porque si no, entonces cuando tú trates de recordar alguna historia, seguramente o vas a titubear o vas a denotar que estás creando en ese momento la anécdota, la información. Dice por aquí, ok, dice manejo de equipos, proactivo, aprendizaje continuo. Angélica Melchor, confortamiento. Luis, responsable, exacto y leal. Ser muy político, con facilidad de empatía y negociación con el capital humano. Organizado, ahorrativo, entusiasta. Ahora díganme sus áreas de oportunidad. Áreas de oportunidad, sus debilidades, ¿vale? No exageres, ¿sale? No tenemos que ensalzar de más la información o nuestra experiencia para poder darle credibilidad al reclutador, únicamente con que hablen, sean ustedes sinceros, hablen ustedes de sus aprendizajes, cuenten alguna historia relacionada a eso, ustedes pueden argumentar esta respuesta. Y sé contundente, o sea, sean lógicos, ajá, sean de una forma que cuando ustedes contesten esa pregunta, se denote congruencia, ¿vale? Con lo que están ustedes contando. Entonces, esa es la mejor manera. ¿Qué preguntas difíciles les pueden hacer? Pues todas las que ya comentamos, o sea, inclusive ustedes, Luis por ahí comentó algunas, pero tienen que ver mucho, mucho, mucho con qué tanto se conocen, ¿sí? Esa respuesta de cuál sería tu valor agregado, ¿cuál creen ustedes, no me contesten, hagan introspección, cuál creen ustedes que sería ese valor agregado que estarían teniendo como profesionistas y que pudieran ofrecerle a la empresa? Ahora, a veces pueden comentar algunas cosas como soy comprometido y demás. Bueno, yo esperaría que las personas que van a buscar empleo que tengan las características mínimas necesarias, que sería responsable, que sea comprometido, ¿sabes? Entonces, ¿cuál sería la verdadera propuesta única de valor que ustedes tienen para poder ofrecerla? Y eso, insisto, tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. Las pruebas psicométricas. Tan. Perfecto. Estas pruebas psicométricas luego, a manera de broma lo dicen, pero la verdad es que creo que entre broma y broma la verdad se asoma. Hay personas que nos dicen, pues sí, seguramente es para ver qué tan loco estoy y demás. La verdad es que en las pruebas psicométricas no hay respuestas buenas ni respuestas malas. Simplemente es justo para ver de qué manera ustedes van a reaccionar en el trabajo a través de su personalidad, las competencias, habilidades, valores
Y estas, ¿cómo encajan con el perfil para el cual ustedes se están postulando? En realidad no tiene que ver con esta parte de, no, pues seguro salí muy mal. No, es que no es que salgas mal. Lo que pasa es que no empatas con el perfil. Es decir, si a lo mejor se está pidiendo que sea una persona enfocada al resultado, es decir, debe estar como así, rapidísimo y persiguiendo el resultado constantemente, seguramente identifican a una, dos, tres personas en su trabajo que así son. Y hay otras personas que son más tranquilas, que llegan, oye, ¿cómo estás? Antes de pedirte lo que te van a pedir, te cuentan toda la historia o primero te saludan, te dicen, oye, qué bien se te luce ese color. O sea, hacen toda la parte práctica de socializar inicialmente y luego ya entonces te dicen lo que necesitan. Y hay personas que si tú llegas a su lugar de trabajo, y les dices, hola, ¿cómo estás? Sí, dime. O sea, prácticamente es, dime porque yo estoy aceleradísimo y no puedo perder el tiempo. Sí te quiero ayudar, pero ya dime, llega al grano, al punto, ya. Hagan de cuenta que es algo similar. O sea, necesitamos ver que la parte psicométrica, el resultado que ustedes van a arrojar, empate con lo que pide la posición, porque si no, entonces no va a resultar. Alguien que está muy apegado a procesos, ajá, por ejemplo, se me ocurre a alguien que se encuentre en calidad, ¿no? En calidad es alguien que te va a decir, es que, oye, ¿por qué no sueltas ese producto? Porque salió mal. Oye, pero nada más fue la escrita. No, es que no pasó. O sea, no pasó y mi trabajo aquí es respetar los lineamientos, los procesos y demás, porque yo tengo estándares de calidad, ¿no? Entonces, justo esa persona sí encaja en esa posición, ¿vale? Entonces, es para medir eso. Dice por aquí Andrea, sus fortalezas son ser responsable, organizada, proactiva, debilidades impaciente e introvertida. Y ahí, en esa parte de debilidad, tendríamos que ver qué es lo que estás haciendo y cómo te afecta el ser impaciente e introvertida. Mientras más se conozcan, chicos, chicas, mejor van a ser sus respuestas. Dice Eder que es reservado, poco paciente y un poco desconfiado. Bueno, lo mismo. Habría que ver cómo te afecta, ¿no? En el trabajo, en la vida diaria inclusive, y qué es lo que estás haciendo al respecto para mejorar. Bueno, en estas pruebas psicométricas podemos ver que, por ejemplo, existe la prueba de inteligencia, donde aquí se mide la capacidad global de un individuo para desenvolverse en su entorno. La prueba de personalidad, por ejemplo, y la de competencias. O sea, bueno, aquí en personalidad es medición del comportamiento para predecir, perdón, la conducta de forma probabilística, y las competencias y así como también las habilidades, pues miden las destrezas y competencias laborales del individuo directamente relacionadas con el trabajo. Entonces, por último, tenemos la prueba de valores, donde ahí es para tener un adecuado desenvolvimiento laboral. Entonces, en realidad son pruebas que nos ayudan a ver qué tanto haces match con el perfil, ¿vale? Y bueno, ¿cómo debes prepararte para realizar esa psicometría? Bueno, primero relájate, nuevamente, o sea, relájate, porque al final del día se trata de algo que tú en ese momento, si te mandan las pruebas hoy, ajá, ya no puedes hacer nada, o sea, tienes que contestar conforme a lo que tú ves, lo que te están cuestionando, para poder fluir y que eso sea lo más apegado a lo que pide el perfil. Ahora, ojo, debe ser honesto. Las pruebas en su mayoría, chicos, se las mandan a su correo electrónico, esto es en línea. Entonces, ustedes dirán, bueno, pues se las doy a mi papá que las resuelva, o se las doy al tío, o las contestamos en grupo, no lo sé. Pero no es lo recomendable por todo lo que les acabo de decir. Quizá puedes hacer match por lo que van a contestar en grupo o por lo que va a contestar el tío, el papá, lo que sea, pero quizá el que haga match sea justamente esa persona que las está haciendo, no tú. Y entonces, seguramente, si la posición requería algo específicamente y tú no lo tienes porque lo contestó otra persona, vas a sufrir estar en esa posición porque no es el perfil que tú tienes. Ahora,
Puede ser eso o puede ser que esa persona a la que conteste las pruebas no tenga el perfil y no pases la prueba porque básicamente esta persona no tiene ese perfil. Entonces, lo que te recomiendo es que las hagas tú, ¿sale? Que contestes tú, que te relajes, que seas honesto y que tengas el tiempo disponible para poder lograr culminar tus pruebas pues en tiempo y forma, ¿vale? Y que con eso tengas la probabilidad de hacer crecer esas habilidades o esas áreas de oportunidad que las puedas trabajar. Ahora, no te distraigas. Tómate un espacio, ajá, avísale a tu familia que vas a estar ocupado durante cierto tiempo y que no vas a poder atenderlos en ese periodo y que requieres estar totalmente concentrado. No entres en pánico, tranquilízate, respira, etcétera. Sigue las indicaciones. En la mayoría de los lugares, en las empresas, te dan indicaciones claras y hay algunos que, por ejemplo, te ponen un tiempo, es decir, te las mandan en un rato más y te dicen, tienes hasta mañana a las 8 de la mañana para tener todo completo. Bueno, pues en ese periodo hay algunas pruebas que tienen esa intermitencia. Terminas una prueba, descansas unos minutos, te relajas, te tomas un té o un café, lo que prefieras, y vuelves a retomar y entonces haces la otra, ¿no? Date tus espacios para estar lo más tranquilo posible. Ahora, ¿qué, ¿qué pasa? O sea, dices, a ver, pues eso voy a hacer yo siempre, siempre va a salir el resultado así. No, no necesariamente, porque esas habilidades, este comportamiento o esta personalidad que tú tienes, pueden ir cambiando algunos rasgos de acuerdo a tu experiencia de vida, tu continua preparación y aprendizaje. Entonces, si haces hoy las pruebas, ajá, va a ser un resultado, pero si las haces después, en unos 6 meses, un año, estas pruebas van a cambiar de acuerdo a esta preparación o a este aprendizaje, esas experiencias que tú hayas tenido. Entonces, es importante que tú sigas preparándote. Ahora, nosotros, chicos, ofrecemos, como somos una agencia de reclutamiento y selección, tenemos la otra parte, estamos desde el otro lado, es decir, nosotros todo el tiempo estamos viendo currículums, todo el tiempo estamos revisando, todo el tiempo vemos a la gente, vemos sus áreas de oportunidad y de eso creamos esta parte del asesoramiento. ¿Qué incluye esta asesoría? Justamente la entrevista profunda, la aplicación de psicométricos junto con un reporte muy elaborado donde vienen sus fortalezas, sus áreas de oportunidad, pero sobre todo cómo deben de trabajar esas áreas de oportunidad para que la próxima vez que hagan psicometría, ustedes ya estén trabajando otras áreas de oportunidad, porque pues no somos perfectos. Todo el tiempo vamos a estar trabajando en diferentes áreas de oportunidad. Vamos a revisar y analizar el currículum. Vamos a revisar la parte de imagen profesional, justamente desde la fotografía en el currículum, desde cómo debes de ir vestido, etcétera. Las buenas prácticas para la búsqueda de empleo, que es un curso en el que nosotros les brindamos justamente platicando de todas esas experiencias y anécdotas que les tenemos a ustedes cuando vemos el currículum, cuando entrevistamos a la gente, etcétera, etcétera. Y todo eso lo aterrizamos de una forma muy polite, muy fina para ustedes, para que tengan las herramientas necesarias para la búsqueda. Y un seguimiento. Además, les aplicamos nuevamente una entrevista profunda para validar que toda esta información que les estamos proyectando aquí, pues la hayan ustedes digerido, que la estén poniendo en práctica y, como les decía, un seguimiento, y ese seguimiento se los damos durante 6 meses después de que termina el asesoramiento, para que si en algún momento, 2 meses después, 3 meses después, un mes después, no lo sé, ya tienen una cita o tienen varias o demás y ya se pusieron nerviosos porque les llamaron de la empresa donde están buscando, bla, bla, bla. Entonces les hablamos o tenemos una videollamada y volvemos a tomar algunos puntos específicos para ayudarlos a ustedes a superar ese miedo y tomar la entrevista y salir a flote. Eso es lo que estamos manejando para ustedes, para
tanto quienes tienen experiencia como para quienes no. Esta asesoría es importantísima porque, como les decía en un principio, no nos enseñan a buscar empleo. Entonces, esta es la oportunidad ideal para prepararlos y que ustedes tengan mejores oportunidades. Estas son nuestras redes sociales, aquí nos pueden encontrar, tenemos en nuestra página en Facebook, igualmente tenemos un grupo dentro de esa página que se llama Recolocándote, que ya muchos son miembros tanto de WhatsApp como de este grupo en Facebook. Estamos en LinkedIn e Instagram, entonces nos pueden seguir para poder seguir informados sobre las conferencias. Por favor, estamos lanzando ahorita una promoción de un diagnóstico gratuito a todas aquellas personas que se inscribieron a esta conferencia. Por favor, en el chat, colóquenme yo quien está interesado en que le hagamos un diagnóstico, y esto es revisión del CV y algunas preguntas para determinar la probabilidad de colocación para su próximo empleo. ¿Ok? Perfecto, Angélica. Claro que sí. Nos ponemos en contacto contigo para poder, ok, Fernando, bien. Angélica Melchor, ok, ya me dejaste tu número, bien, de acuerdo. Maya, Andrea, Eder, ok. Perfecto, chicos. Nos estamos contactando para para poderles dar esta información, y si no tienen más que agregar, alguna pregunta que hacer, eso sería todo de mi parte. Me dio muchísimo gusto que estuvieran aquí y me da mucho gusto poder darles estos tips y estas sugerencias para que pronto se puedan colocar.